ante la ley reconocida en el artículo 24 de la Convención. La Corte también consideró que el Estado no cumplió con su obligación de investigar la muerte de Claudina como un caso de posible violencia de género. El caso no se investigó adecuadamente debido a estereotipos y prejuicios de género, lo que resultó en una discriminación en el acceso a la justicia por motivos del mismo. Y como último punto, la Corte concluyó que el Estado de Guatemala violó el derecho a la integridad personal y protección de la honra y de la dignidad en perjuicio de los familiares de Claudina Velázquez, por la forma en la que se llevó a cabo la investigación del caso, la manera en la que los agentes del Ministerio Público irrumpieron en la vela del cuerpo de Claudina Velázquez, la clasificación de esta como una persona cuya muerte no merecía ser investigada, y las irregularidades y deficiencias a lo largo de toda la investigación en la que el señor Velázquez Durán, padre de Claudina, fue activo. Todo ello configuró una violación a los artículos 5.1 y 11 de la Convención Americana en relación al artículo 1.1 en perjuicio de Jorge Rolando Velázquez Durán, Elsa Claudina Páez Vidal y Pablo Andrés Velázquez Páez. Ahora veremos las instituciones que formaron parte del caso de Claudina Velázquez. Como número 1 tenemos al Ministerio Público y la Policía Nacional Civil. Como número 2 tenemos la Unidad contra Homicidios de Mujeres y de Servicio de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil. Como número 3 tenemos el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala, INACIF, y finalmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La sentencia que dictó la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo que declaró y resolvió la Corte Interamericana de Derechos Humanos tras analizar el caso y determinar que el Estado de Guatemala era responsable por, número 1, violar el derecho a la vida y la integridad personal. Como número 2, violar el derecho a las garantías judiciales y protección judicial. Y número 3, violación del derecho a la integridad personal y al respeto de la honra y el reconocimiento de la dignidad. Este caso es un claro ejemplo de cómo la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede contribuir a combatir la impunidad y promover el respeto de los derechos humanos en América Latina. Después tenemos las reparaciones que dictaminó la Corte. Como número 1 tenemos la obtención del Estado, la obligación del Estado de investigar los hechos que generaron las violencias de identificar, juzgar y sancionar a los responsables, cosa que hasta el día de hoy no se ha hecho ya que el caso aún se encuentra impune. Brindar gratuitamente a través de instituciones de salud especializada tratamiento médico y psicológico o psiquiátrico a las víctimas que así lo soliciten. Como número 3, publicar la sentencia y sus resúmenes oficiales del caso. Como número 4, realizar un acto de disculpas públicas. Como número 5, incorporar un programa de educación permanente sobre la necesidad de erradicar la discriminación de género, los estereotipos de género y la violencia contra las mujeres en Guatemala. Como número 6, elaborar un plan de fortalecimiento calendarizado del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF. Y como número 7, implementar el funcionamiento pleno de los órganos jurisdiccionales especializados en toda la República de Guatemala, así como la Fiscalía Especializada. Como número 8 tenemos implementar programas y recursos permanentes para funcionarios públicos pertenecientes al Poder Judicial, Ministerio Público y Policía Nacional Civil que estén vinculados a la investigación de actos de homicidio de mujeres. Como número 9 tenemos adoptar una estrategia o programa nacional a través de medidas legislativas o de otro carácter a efectos de lograr una búsqueda eficaz y eminente y inmediata de las mujeres desaparecidas. Como número 10 tenemos pagar la cantidad fijada en sentencia por concepto de indemnización de daños materiales e inmateriales y el reintegro de costas y gastos. Y la Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta sentencia en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana de Derechos Humanos. El pago en concepto de indemnización compensatoria a las partes lesionadas.
al padre Jorge Rolando Velázquez Durán, a favor de la cantidad de $18,200 de los Estados Unidos, a la madre Elsa Claudina Páez Vidal, a favor de la cantidad de $15,000 de los Estados Unidos, y al hermano Pablo Andrés Velázquez Páez, a favor de la cantidad de $12,000 de los Estados Unidos. Como último punto, tenemos la alerta Isabel Claudina. Como resultado de los hechos del caso Belis Franco y el caso Velázquez Páez, se creó la alerta Claudina en el año 2016. Esto con el fin de proteger la vida, la integridad y seguridad de las mujeres desaparecidas en Guatemala y evitar que sean víctimas de algunos delitos o vejámenes. Esta sería toda nuestra presentación. Muchas gracias por ponernos atención, compañeros. Esto sería todo. Perfecto. Ya no me dejaron palabras. Todo dicho. Genial, ¿oyeron? Felicitaciones. Vamos con el tercer grupo, por favor. Y último, todos suyos. Muy bien. Muchas gracias. Buenas noches, licenciado, compañeros. Me dan un segundito, voy a presentar. Ahí estamos, ¿verdad? Muy bien, sí, está bien. Bien. Nuevamente, buenas noches, licenciado, compañeros. Nosotros somos el grupo número 15, integrado por Sandra Valencia, Tania Chavarría, Paula Eri Castilla, Concepción Sánchez y una servidora de todas ustedes, Olga Torres. El caso que nos ha correspondido es el caso Chinchilla Sandoval versus Guatemala. En los antecedentes tenemos que el 30 de mayo de 1995, la señora María Inés Chinchilla Sandoval fue detenida y en ese mismo año condenada a 30 años de prisión por los delitos de asesinato y hurto agravado. El cumplimiento de su condena lo llevaba en el Centro de Orientación Femenil, COF. Desde el año de 1997, la salud de la señora María Chinchilla Sandoval fue empeorando. Las enfermedades que le detectaron fueron diabetes mellitus, cáncer vaginal, hipertensión arterial, osteomielitis, arteriosclerótica oclusiva de miembros inferiores, diagnóstico que le provocó la amputación de su pierna izquierda. Con el paso de los años, la situación de salud de la señora Chinchilla se hacía más deplorable por no recibir los debidos cuidados y atenciones necesarias, motivo por el cual interpuso 4 incidentes de libertad anticipada. El primero de estos, el 26 de noviembre de 2002, y el último, el 3 de marzo de 2004. En estos se planteó la falta de medicamentos para llevar un control y un tratamiento adecuados para sus padecimientos. Se le dificultaba también la movilización dentro del COF y sus citas médicas. Dichos incidentes fueron declarados sin lugar, ya que el juez consideró que podía seguir llevando el tratamiento de sus enfermedades dentro del COF. Los diagnósticos de los médicos no coincidían, por lo que tampoco favoreció que se le otorgara la libertad anticipada. El equipo multidisciplinario integrado por personal del COF se pronunció siempre a favor para que se le otorgara la libertad anticipada a la señora Chinchilla, ya que ellos sabían que dicho centro no contaba con las instalaciones adecuadas para su movilización, los alimentos adecuados, no podía brindarle medicamentos para su tratamiento, no contaba con el equipo para resguardar los medicamentos que le proporcionaba su familia, ni la atención médica necesaria, obviamente. Y lastimosamente, el 25 de mayo de 2004, la señora Chinchilla se encontraba en su silla de ruedas en la puerta del hogar maternal donde salía hacia otra estancia del centro. Sufrió una caída de las gradas y murió un 25 de mayo de 2004 a sus 51 años de edad. Control jurisdiccional de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. El 25 de marzo de 2005, la organización no gubernamental Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales presentó la petición inicial ante la comisión. El 2 de abril de 2004, la comisión aprobó el informe de fondo y la comisión concluyó que el Estado de Guatemala era responsable de, número 1, la violación al derecho de la vida consagrado en el artículo 4.1 de la Convención,
la violación al derecho de la integridad. Número 3, la violación a las garantías judiciales. Y la misma le recomendó al Estado de Guatemala reparar integralmente las violaciones a los derechos humanos, hacer la investigación correspondiente por las violaciones cometidas y adoptar medidas de no repetición. El 19 de mayo de 2014, el Estado fue notificado otorgándosele un plazo de 2 meses para el cumplimiento de las recomendaciones, a lo que el Estado contestó en sentido negativo e indicó que no incurrió en las violaciones a la Convención Americana. Alegó además que en caso de que se ordene reparar a través de una indemnización, dicho monto debe ser entregado a los familiares del señor Balseis Conde, quien fuera víctima de homicidio de la señora Chinchilla, a quien ella nunca reparó de manera civil. Los representantes y la comisión no hicieron referencia a este alegato del Estado. Y el 14 de agosto de 2014, el caso fue sometido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dejo en el uso de la palabra a mi compañera Sandra Valencia. Gracias, compañera. A mí me corresponde hablarle de los elementos jurídicos. La Corte determinó que el Estado fue responsable de violarle el derecho a la vida consagrado en el artículo 4.1 de la Convención Americana, donde se establece que toda persona tiene derecho a que se le respete la vida y este derecho está protegido por ley. Como ya sabemos, está protegido por nuestra Constitución en el artículo 3. Además, Además, también se le violó el derecho a la integridad personal consagrado en el artículo 5.1 de dicha convención, al no haberse mantenido un registro o expediente sobre el estado de salud y tratamientos otorgados desde su ingreso al COF. Tampoco fue comprobado que la alimentación y los medicamentos adecuados le fueron proporcionados por el Estado, ya que los medicamentos eran proporcionados por la familia de la señora Chinchilla. También el médico del Hospital San Juan de Dios y el médico del COF y el Ministerio Público concluyeron que la enfermedad de la señora no era terminal y por ende no se le dio la importancia de vida. Así fue como se le violó este derecho. También se le violó el derecho a las garantías judiciales consagradas en el artículo 8.1 y también la protección judicial consagrada en el artículo 25, ya que la señora Chinchilla promovió incidentes de libertad anticipada y los cuales los jueces declararon sin lugar, argumentando que la diabetes no era una enfermedad terminal, tampoco la señora había cumplido ni la mitad de la pena interpuesta, y también que la señora no había realizado ningún acto altruista o de alguna relevancia humanitaria tipificada en el artículo 7, literal C, de la Ley de Redención de Penas. Ahora bien, como el Estado fue responsable de violársele estos derechos a la señora, la sentencia que dio la Corte Interamericana fue, el tribunal decide fijar la cantidad de $3,000 por daño material, por concepto de readecuación de la celda y medicamentos proporcionados, ya que como ya se dijeron que no era que se los proporcionara el Estado, sino la propia familia, entonces tenía que resarcir eso, ¿verdad? Y esto debería ser entregada a la señora Marta María Gamestay Chinchilla, hija de la señora María Inés, y también el Estado debe de indemnizar por daño moral a sus 3 hijos por la cantidad de 50,000 quetzales. Son 3 hijos de la señora. Y también el daño inmaterial, que asciende a la cantidad de $40,000 a favor de la señora Inés Chinchilla Sandoval. Y ya que como ya se sabe que esta señora murió, entonces dicha cantidad debe de entregársele a sus hijos. Y también el Estado debe de reparar a las víctimas y sus representantes por los gastos incurridos derivados de la necesidad de acudir ante la Corte, y a los cuales ascienden a la cantidad de $120,000. Aparte
de esta sentencia en dinero. También el Estado sentenció a realizar capacitaciones de autoridades judiciales a cargo de la ejecución de las penas, autoridades penitenciarias, personal médico, sanitario y otras autoridades competentes que tengan relación con las personas privadas de libertad para la no repetición. Ahora bien, a ver si esta sentencia sí se cumplió, no se ha cumplido. La última superrevisión de la sentencia se realizó el 21 de noviembre del 2023, o sea, el año pasado. El 27 de mayo del presente año se debió presentar un informe sobre el cumplimiento de la sentencia en el punto resolutiva, de lo cual aún no existe información. Buscamos si no se ha llevado a cabo esta superrevisión, o sea que el Estado no ha cumplido. Ahora, lo relevante de este caso es que es muy importante, ya que es la primera vez que la Corte Interamericana se pronuncia sobre un caso relativo a personas con discapacidad privadas de libertad. Asimismo, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad señaló que los estados tienen la obligación de garantizar la accesibilidad de los centros penitenciarios y deben tomar medidas para identificar y eliminar los obstáculos y barreras de acceso. La modalidad de cumplimiento de los pagos se deberían de hacer dentro de un plazo cortado a partir de la presente sentencia. El pago debe ser en dólares o su equivalente a quetzales, ¿verdad? En la conversión. En caso de que el Estado incurriera en mora, deberá pagar un interés sobre la cantidad adeudada correspondiente al interés bancario moratorio de Guatemala. En caso de que los beneficiarios hayan fallecido, el dicho monto se le debe de pagar a sus derechohabientes. Y en caso de que hayan fallecido los derechohabientes, el Estado consignará dicho monto a favor de una cuenta certificando o de depósito a favor de una institución guatemalteca solvente. Creo que eso es lo que va a pasar porque no ha cumplido el Estado. Gracias, compañeros, eso es todo. Muchas gracias a ustedes. Como ustedes efectivamente lo expusieron, es la primera sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, especialmente aquí en Guatemala, que trata sobre las privadas de libertad, sobre la problemática de ser privado de libertad en Guatemala. No hay asistencia social, no hay salud, no hay tratamiento y por eso se murió la señora. Entonces, imagínense, si bien es cierto, ya es más que suficiente la privación de libertad por cualquier delito que haya cometido, cualquier delito. Lo correcto es con base en los derechos fundamentales, es la atención. No nos acostumbremos y lamentablemente nos acostumbramos a que no solo se priva la libertad, sino todos los demás otros derechos, hasta la vida misma en prisión. Y la idea no es eso, suficiente con limitarle la libertad, a sabiendas que uno de los elementos fundamentales para la sobrevivencia, vivir en paz y armonía en la libertad. Y si le quitan a uno una libertad por cualquier circunstancia que haya cometido, más que suficiente, ¿no? Pero queremos que exista violencia, queremos que no se les asista, queremos que se maten, queremos que se quemen. No, suficiente con la libertad. Ya después el Estado es el que tiene la posición de garante y es el que le debe de proteger para que otro derecho humano más no se le sea violentado. En este caso, por no la atención correspondiente, pues la señora falleció en prisión. Interesante porque a saber cuántos otros casos pasan exactamente lo mismo o quizás situaciones peores. Recuerdo ahorita en estos momentos aquel caso que hubo en la zona 18, recuerdo, o Pavón, no me recuerdo, donde le quitaron la cabeza a 2, 3 personas y las usaron como de pelota de fútbol. Imagínense esa situación tan grave que es el Estado desde el momento en que decidió arrestar, decidió
mantener en prisión a determinadas personas, automáticamente tiene la obligación, recordemos la posición de garante, para la protección de todos los demás derechos. Por eso es bien, bien relevante esta sentencia. Muchas gracias, compañeritos. Entonces, prácticamente terminamos acá y el viernes entrante tenemos el 16, 17 y 18. Doña Sony, cuénteme. Gracias, licenciado. Buenas tardes, noches. Sí. Licenciado, una pregunta sobre los derechos de las personas privadas de libertad, que ellos yo he escuchado que se le están privados de varios derechos, y el derecho al sufragio, por ejemplo, o al voto. Sí, eso sí. Bueno, es relativo. Derecho perdón. cívico, ese sí no, definitivamente, ¿por qué razón ellos no pueden votar? No, qué interesante esto, y yo creo que lo abordamos una oportunidad. Mire, recuerdan ustedes que en las penas hay penas principales y penas accesorias. Hablando de penas principales, pues la pena de prisión, la pena de multa, y las penas accesorias. Y una de las penas accesorias es la inhabilitación absoluta. La inhabilitación absoluta en forma automática se impone cuando existe una pena principal, porque la pena accesoria depende de la pena principal. Si no hay pena principal, no hay pena accesoria. Entonces, cuando se le impone una pena, esa es la pena principal, en forma automática está la inhabilitación absoluta. ¿Y en qué consiste la inhabilitación absoluta? Efectivamente, que no tiene derecho a elegir y ser electo. Pero eso es pena, como pena. ¿Y cuándo se obtiene la pena? Cuando la pena esté firme. Ahora el problema es cuando no hay pena firme. ¿Tienen derecho al derecho político, sí o no? Cuando hay una sentencia que no está firme, o no digamos cuando no hay ni sentencia, pero está privado de libertad provisionalmente. ¿Tiene derecho político, sí o no? Pienso que debería, pienso que sí. Tienen derechos políticos porque no se los había dado nadie. Ningún juez le había dado el derecho político, el de elegir y ser electo, ningún juez. Lo que tiene es que impedimento porque está privado de libertad, pero no se le anula ese derecho. Y esto es muy importante porque lo que debiese ser el Tribunal Supremo Electoral en las elecciones generales es habilitar un espacio dentro de los centros preventivos. Ahí todavía no hay inhabilitación absoluta. Lo que pasa es que aquí mucha gente no pensamos en los presos. Quedó preso, ya hasta lo condenamos, ya decimos que ya él es lo peor de lo peor, y está en prisión preventiva. En prisión preventiva, recordemos que prevalece la presunción de inocencia. Y no se le ha vedado el derecho a elegir y ser electo. Él se le vedó el derecho a la libre locomoción, por obvias razones, porque puede obstaculizar la investigación, porque puede interferir en algunas personas. Es hasta ahí, pero nunca se le ha vedado el derecho a elegir y ser electo. Lastimosamente, quizás en unos pocos años vamos a ver acá en Guatemala, esperamos que el Tribunal Supremo Electoral tendrá que llegar a una mesita a todas aquellas personas que, privadas de libertad, aún conservan el derecho político. Los que ya son condenados con sentencia firme, eso se llama. Por eso están supuestamente separadas las cárceles. Unas cárceles de prisión preventiva y unas cárceles de condena. Para eso es, los que están en condena, ahí sí está ya firme la sentencia, están en cumplimiento de sentencia. Ahí no debería llegar el Tribunal Supremo Electoral. Pero en donde existe un régimen de prisión preventiva, claro que sí. No hay sentencia alguna que le haya privado ese derecho político.
Pero interesante la pregunta, doña Sol. Gracias, licenciado. Y esto tal vez lo tomarán del punto de vista de que como las sentencias pueden ser absolutorias o las sentencias... No. Estamos ¿no? diciendo sentencia condenatoria, obviamente. Cuando ahí hay condena, si hay pena, hablé de pena. Pena principal y pena accesoria, dije. La pena accesoria depende de la principal y la pena accesoria automática es la inhabilitación absoluta, pero eso es hasta cuando existe sentencia firme. Cuando hay cosa juzgada. Cuando es cosa juzgada. Sentencia firme. ¿Ya? Gracias, licenciado. Sí, Muy por bien. todos los años que ya llevo encima de conocer esto, yo tenía esa cuestión del por qué ellos no pueden. No es que sí pueden, el problema está, los de prisión preventiva sí pueden, el problema es que no tienen acceso a votar, ahí le están limitando el derecho a elegir y ser electo. Prisión preventiva. Los de condena es otra cosa, eso sí ya tienen, con base en la inhabilitación absoluta, el impedimento para elegir y ser electo. Y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿hay algún artículo que nos ayude con eso? ¿Para qué? Para que puedan ejercer ese voto. No, es que aquí no existe uno especialmente para las personas detenidas. Ahí es cualquier persona, recordemos los derechos civiles y políticos, los derechos individuales, cualquier persona. Obviamente, la persona que está con una condena firme, donde se establezca la inhabilitación absoluta, ahí ya no puede ejercer el derecho de elegir y ser electo. Pero mientras tanto, sí. Gracias, licenciado. Muy bien. Bueno, jovenazos, nos miramos el viernes. Se cuidan. Buenas noches. Se cuidan. Feliz noche, licenciado. Buenas noches, Lic. Buenas noches, licenciado. Feliz noche, licenciado.